ángel izquierdo, Dios, que sea tu hablar a esta iglesia, a este pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dáselo fuerte al Señor. Aleluya. Pueden sentarse. Los niños salen a la iglesia infantil, Children to Children Church. Todos los niños a la iglesia infantil. Nosotros nos quedamos aquí un ratito. Está orando profundamente por esta palabra que quiero compartir con ustedes. Dios la presionó fuertemente en mi corazón, fuertemente esta semana. Quiero entregársela a usted tal y como el Señor me la regaló. O quizás aún mejor, con la unción fresca de Dios y el poder de Dios. Amén. Abra su Biblia en el 13 de los Salmos. Porque continuamos en esta serie de mensajes, oraciones, principios y promesas. Hicimos un entre paréntesis la semana pasada. Nos referimos, la semana pasada hablamos de una oración, pero de una oración implícita en un pasaje, ¿verdad? Que es en Hechos capítulo 27, donde estuvimos. Salmo 13. Hemos adorado al Señor. ¿Cuántos dicen ahora Dios habla? Dios habla. Mientras me preparaba para este mensaje, consideraba algunas cosas. Una de ellas, que uno de los lugares donde más se experimenta incertidumbre, impaciencia, intranquilidad, preocupación, ansiedad, frustración, llanto, duda, pero también uno de los lugares donde más se experimenta fe, paz, paciencia, gozo, entre muchas otras cosas. Ambas experiencias, tanto las no muy positivas como las positivas desde el punto de vista de la fe, entre muchas otras cosas, un lugar donde se experimenta es en la sala de espera de los hospitales. Cuando estamos esperando que termine el procedimiento o la cirugía o el examen que le están haciendo a alguien cercano a nosotros o a un ser querido, todas estas cosas, obviamente dependiendo de la magnitud del procedimiento, se pueden experimentar tanto las cosas no muy positivas, y en un ratito digo porque no digo negativas, como las cosas positivas, tanto como intranquilidad, impaciencia. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en una sala de espera y cada 30 segundos levantamos la vista y miramos qué cosa. El televisor con el numerito que nos asignaron del paciente, ¿verdad? Que estamos esperando. He tenido la oportunidad de estar muchas veces en salas de espera y he sido testigo de ello. Y de hecho he vivido en carne propia algunas de esas experiencias. A veces la sala de espera no es una sala de espera regular donde tienes un televisor con un número donde hay otras personas. A veces es algo tan diferente como lo que experimentamos nosotros cuando mi hijo Marcos, siendo chiquitito, le fueron a hacer. ¿Qué tiempo tenía de nacido la intervención aquella que le hicieron? 1 semana de nacido. Imagínense, todo lo que experimentamos era algo bien duro lo que le estaban haciendo a un bebé de 1 semana de nacido. Y bueno, el punto es que yo creo que manipularon alguna máquina más, que miren el tamaño que tiene este. Pero yo he vivido esas experiencias en carne propia y con toda honestidad le digo, no solamente la de la paz, la fe, la confianza, sino también la de la intranquilidad, la del llanto, porque donde estábamos Zulema y yo oíamos los gritos de él, donde lo que estaban haciendo, lo que le estaban haciendo.
Y pienso que la manera en que nosotros reaccionamos mientras esperamos durante el proceso tiene el potencial de revelar nuestra fe, nuestro carácter, nuestra confianza en Dios. Por eso hoy quiero hablarles de la oración en el salón de espera. Principios que tienen que ver con la oración, tu clamor mientras esperas. No en el salón de espera de un hospital, sino en ese lugar, esa posición en la que nos encontramos cuando estamos esperando en Dios. ¿Qué hago mientras el paciente, que es mi clamor, el paciente que es mi ruego, el paciente que es mi oración, está en el salón de espera de Dios? ¿Qué hago? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo reacciono mientras estoy en la sala de espera de Dios? Y es posible que hoy algunos de ustedes o de nosotros nos identifiquemos con esta experiencia de esperar. Estuve leyendo acerca de un pastor quien luego de 50 años de matrimonio vio a su esposa sufrir de un derrame cerebral masivo que la dejó discapacitada por el resto de su vida. Y luego él compartió su experiencia, porque él tuvo que pasar mucho tiempo en hospitales, mucho tiempo en salones de espera a causa de esto que sufrió su amada esposa de 50 años. Y luego de eso compartió las lecciones que Dios le había dado, las compartió en un libro que escribió. Y él dice esto: he estado enseñando la Biblia y predicando sermones y escribiendo libros durante 45 años. Pero la prueba y la tribulación son ahora mis compañeros constantes. Verdades que antes conocía intelectual y académicamente, ahora las aprendo por experiencia. Dice, hay una gran diferencia. He estado en la sala de espera de Dios desde que mi esposa sufrió el derrame cerebral. Él sí sigue paralizada y necesita mi amor y mis cuidados las 24 horas del día. Este asunto de la espera es una tarea dura. A veces me ha resultado difícil esperar. Tengo prisa, pero Dios parece tan lento. Quizás alguien hoy se identifica con esas palabras. Tengo prisa, tengo urgente necesidad, pero Dios parece tan lento. ¿Saben? Siglos antes de que este pastor pasara por esta dura experiencia, David escribió el Salmo 13, en lo que parece haber sido una de las experiencias de David en la sala de espera de Dios. Y es posible que este salmo lo haya escrito David, el Salmo 13, en el tiempo en que David era perseguido por el rey Saúl. Ahora, nosotros leemos historias de la Biblia y porque las leemos de manera condensada o resumida, muchas veces nosotros no nos damos cuenta del largo tiempo en el que ciertos eventos se desarrollaron. David no comenzó a ser perseguido y odiado por el rey Saúl hoy y una semana después estaba resuelta la cosa. Fue un periodo, incluso algunos historiadores eruditos dicen que pudo haber sido, escuche esto, entre 7 y 12 años. No semanas, no días, no meses. Ahora, imagínense lo que representa estar bajo tal presión por tan largo tiempo, de 7 a 12 años. Por eso, yo pienso que nosotros no debemos sobreespiritualizarnos ni hacernos más espirituales. David, muchas veces vemos los personajes de la Biblia y decimos, ¡ay, pero cómo es posible que haya! No, porque nosotros no podemos considerarnos mejores creyentes que David. Cuando leemos oraciones como la que vamos a leer en el Salmo 13, de hecho, esto lo voy a predicar en 2 partes. Hoy es la primera parte. No podemos juzgarlos a ellos. Porque si nosotros tenemos en cuenta la presión que por años y años vivió este hombre de Dios, entonces nosotros vamos a entender por qué el rey David oró
y aquí no era rey todavía, como una persona cansada, como una persona frustrada, como una persona decepcionada. Si nosotros entendemos la presión, perseguido de 7 a 12 años, cruelmente, violentamente, implacablemente, para destruirlo, para hacerlo desaparecer, esa presión de vivir así 7, 12 años, entonces vamos a entender por qué este tipo de salmo, por qué este tipo de clamor, por qué este tipo de oración, por qué David llegó a un punto en el que parece, le está diciendo a Dios, ¿hasta cuándo? Ahora, nosotros tenemos un grupo de varones hermanos que nos conectamos los martes y los jueves, e invito a los varones, hoy no lo dimos en los anuncios, martes y jueves por WhatsApp, martes y jueves aquí en el templo también por WhatsApp. Y cada vez que nos reunimos, casi siempre le comparto un versículo bíblico. Si ya he tenido mi lectura devocional, cualquier cosa que yo haya estado leyendo en mi búsqueda personal, yo la comparto. Y el jueves le compartí Romanos 5:3, que dice, la tribulación produce paciencia. No sé si recuerdan. Esa palabra paciencia quiere decir constancia, perseverancia, resistencia, aguante. ¿Y de qué hablan estos términos? Constancia, perseverancia, resistencia, capacidad de resistir, de aguantar. ¿Sabe de qué habla eso? Eso habla de carácter, de eso habla. Y la obra de edificación del carácter, para entender lo que está haciendo Dios cuando estamos en la sala de espera, la obra de edificación del carácter es algo que no pasa de la noche a la mañana. Eso toma tiempo y toma diferentes medios. Dios usa experiencias, situaciones, circunstancias, y le tengo noticia. En el proceso y los medios que Dios usa en el proceso para formar nuestro carácter, como el carácter de Jesús, Dios usa circunstancias, experiencias, situaciones y personas. Y a veces personas difíciles. Y le digo más, y a veces tú eres la persona difícil. Y muchas veces Dios usa la espera en el proceso de formación de nuestro carácter. Y muchas veces Dios usa la espera como uno de los medios. Dios usa en ocasiones incluso el silencio aparente, cuando estás esperando y parece que no está pasando nada, porque la obra que Dios está haciendo en nosotros, ese diario moldearnos de Dios, que trabajando en nosotros para que crezcamos en madurez espiritual, en semejanza con el Señor Jesucristo, es algo que no sucede de la noche a la mañana. Es una obra demasiado grande como para que Dios la haga deprisa. Es demasiado santa como para que Dios no se tome cuidado y lo haga sin detalles, sin prestar atención. Así que de vez en cuando usted y yo nos vamos a encontrar también en la sala de espera de Dios. En algunas ocasiones estaremos esperando en la sala de espera como quien espera por un ser querido en una clínica ambulatoria, es decir, an outpatient. Esto es algo que vamos a esperar por un corto tiempo nada más. En otras como quien espera en la sala de espera de un hospital especializado en la intervención en una cirugía de gran magnitud. En ocasiones estamos en la sala de espera por algo que nos molesta, nos inquieta y nos afecta por 3 días. Pero en otras ocasiones vamos a estar en la sala de espera por algo que nos afecta por 3 meses. En algunas ocasiones por algo por lo que venimos pidiendo victoria por 12 meses. En otras ocasiones por cosas que venimos perseverando delante de Dios en oración y luego por 12 años. No sé. Y muchas veces todo esto tiene que ver con el hecho de que la constancia, la firmeza, la resistencia, la perseverancia, la paciencia, el trabajo de Dios en formar en nosotros el carácter de Cristo es algo que toma tiempo. Es un proceso largo, es un proceso duro y muy a menudo es un proceso solitario. Así que siendo sinceros, todos nosotros, antes de juzgar a David por los primeros 2 versículos del Salmo 13, es necesario que nos demos cuenta que todos nosotros tenemos nuestros 2 primeros versículos del Salmo 13 también como esta iglesia.
tenemos nuestros momentos en los que, aunque no lo decimos, por lo menos pensamos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios? Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo en su libro El Tesoro de David, dijo: el tiempo vuela con plenas alas en nuestros días de verano, pero en nuestros inviernos aletea dolorosamente. Se queda ahí. Dice, una semana entre los muros de una prisión es más larga que un mes en libertad. En otras palabras, los momentos felices y tranquilos, como los días de verano, el tiempo parece volar, pasar rápidamente. ¿A cuántos de ustedes las vacaciones de una semana parece que duró un día? Sobre todo si tienen una finca y 180 gallinas, ¿no? Pero los inviernos de la vida pareciera como los inviernos en el Polo Norte, no sé. Como si el tiempo se detuviera y no pasa nada. Cuando gozamos de plena libertad, el tiempo pasa volando. Pero se lo digo por experiencia, cuando estamos en el esplendor de la vida, el tiempo vuela, pero cuando estamos en la presión de la prisión, el tiempo parece que nunca va a terminar. Las semanas que importan son obviamente las de las vacaciones. Por eso cuando estamos en tribulación, pareciera que el tiempo no termina. Y no importa, nosotros necesitamos estar solamente 2 minutos en una prueba para decir, ya, esto es demasiado. Para que el ave vuele libre en el campo, es importante que entienda también que está libre. Yo creo que el problema con muchos cristianos es que están libres pero no lo saben. Pero bueno, eso es otro tema. Esperar en Dios en los tiempos de alegría y de regocijo puede parecernos a nosotros una espera corta. Esperar en la aflicción nos parece la espera interminable, la espera que produce en nosotros la pregunta, ¿hasta cuándo? Y le voy a plantear una pregunta retórica con una respuesta obvia, no es para que me la responda, piense en ello. ¿Qué vamos a hacer cuando una prueba se alarga y nos consumimos por saber cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a ocurrir algo? ¿Qué hacemos cuando no sabemos cómo se va a manifestar Dios? ¿Cuándo se va a manifestar Dios? ¿O si acaso se va a manifestar Dios? Y les decía que es una pregunta retórica porque la respuesta es obvia. Debemos acudir a Dios porque Él, en su amor inconmensurable para nosotros, nos ha enseñado cómo permanecer, cómo perseverar, cómo estar firme cuando nos encontramos en la sala de espera de Dios. Y eso lo vemos en el Salmo 13. Y voy a leer solamente algunos versículos, porque les dije vamos a terminar la próxima semana, pero le voy a dar una advertencia también. Hoy le voy a decir y le voy a proponer algunas cosas que en la mente religiosa es posible que no encajen. Le voy a proponer principios que, aunque se desprenden de la palabra de Dios, los santurrones religiosos, esos que son más santos que todo el mundo, que viven rodeados de reglas y prohibiciones, pueden cuestionarlos. Así que le voy a invitar, si alguien tiene una mentalidad religiosa, cuélguela a un lado un momentito. Porque yo le voy a decir aquí una verdad implícita en este salmo, que la religión muchas veces nos dice, no, eso no puede ser así. Y lo primero que quiero decirle, versos 1 y 2, Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Primero que quiero proponerte hoy, además enfocado en esto. Mientras estás en la sala de espera de Dios, este salmo me enseña a mí, entre otras cosas, no lo voy a decir completo hoy, pero entre otras cosas me enseña a mí la necesidad de confesar a Dios mi angustia
de expresar a Dios mis sentimientos, aunque mi angustia y mis sentimientos sean sentimientos que la religión dice no los puedes expresar. Yo les decía que esto la religión no lo aceptaba. Para mí esto es un misil antirreligión y antisanturronería, el número 1. Te lo voy a decir en otras palabras. Dile a Dios cómo te sientes. La religión dice, no, ¿por cuándo te vas a ir a quejar delante de Dios? Dile a Dios cómo te sientes. No lo ocultes, no te lo tragues por 2 razones. Primero, porque el corazón abierto, el corazón sincero delante de Dios no se reserva nada. Eso es número 1. Pero número 2, porque Dios sabe cómo te sientes aunque no se lo digas. Una de las lecciones más confortantes de los salmos es que primero todos fueron escritos por gente de verdad, gente como tú y como yo. Fueron escritos en circunstancias reales, en ocasiones tan desafiantes como las tuyas o como las mías, o en muchas ocasiones en situaciones más desafiantes 100 veces que las tuyas y que las mías. Pero además de eso, los salmos nos enseñan, y esta es la belleza de los salmos. Escuche a alguien, ay Dios mío, la religión que se quita el sombrero porque le voy a dar. Que escuche a alguien, este salmo en particular, como muchos otros salmos nos enseñan, que es aceptable. It's okay abrir tu corazón y derramar tu corazón delante de Dios, aún expresarle a Dios tus frustraciones. ¿Es okay? Y esa es una de las razones por las que le advertí a la mente religiosa. Los que somos padres, ¿cuántos de ustedes tienen hijos acá? A ver, levanten las manos. ¿Ya? ¿Cuántos de ustedes tienen nietos? Ah, hay más nietos que padres, digo abuelos que padres. Bueno, es que eso cuentan 2 veces, ¿no? Ah, perdón. ¿Ya? ¿Cuántos son hijos acá? Los que somos padres sabemos que si hay algo, yo no sé usted, pero yo he aprendido esto. Mis hijos son brillantes, son inteligentes, son bonitos, salieron a la mamá obviamente, pero ellos son expertos en el arte de quejarse. Son expertos comprometidos y continuos, ¿saben? ¿Sabe por qué? Y en ocasiones no tienen ni que abrir la boca para quejarse. ¿Sabe por qué? Porque la queja, para ser queja, no tiene que necesariamente pronunciarse por los labios. Los esposos sabemos cuando nuestra esposa se está quejando, aun cuando no ha abierto la boca ni articulado palabras. No se entiende. ¿Qué te pasa, mi amor? Nada. Ahora, le pongo ese cuadro para que piensen en esto. Y si esos somos nosotros, ¿cuánto más Dios que escudriña la mente y conoce los corazones? Pero además de eso, tomando el matrimonio como ejemplo otra vez, usted y yo sabemos el daño que causa emocionalmente y a veces afecta hasta espiritualmente y físicamente reprimir una queja, no comunicar, voy a decirlo de manera más ligera, una inquietud que no se comunica, causa daño. Por supuesto, una queja o una inquietud mal comunicada es peor que una queja o una inquietud reprimida, eso lo sabemos. Pero el punto es que Dios nos conoce perfectamente y Él sabe el peligro que hay en nosotros reprimir nuestras emociones, nuestros sentimientos, de guardarnos las cosas, de tragárnoslo todo. Aquí hay alguien que está diciendo, es verdad, yo lo he vivido. Y por eso en su gracia Dios nos permite que nos desahoguemos, que expresemos nuestros sentimientos, nuestras frustraciones. Ahora, hay una manera espiritual de hacerlo y hay un lugar espiritual donde hacerlo. Las quejas, las frustraciones, las inquietudes, las preocupaciones, Dios dice, está bien que lo traigas a mi presencia, delante de mí. El problema está cuando lo llevo a otros lugares y a otras dimensiones.
Y esa es una verdad que la mente religiosa no entiende, pero esa es una verdad que nos hace libres. De hecho, primera de Pedro 5, 7, el viernes orábamos con algunas hermanas y que recordaba esta palabra, nos invita a nosotros, ¿saben lo que nos invita? A echar toda nuestra ansiedad, piense ansiedad, a echar toda nuestra ansiedad sobre Dios, dice 1 Pedro 5, 7, porque Él cuida de nosotros. Esa palabra ansiedad quiere decir afán, quiere decir preocupación, quiere decir un sentimiento de aprehensión o distrés en vista de posibles daños, de cosas terribles que pueden estar pasando, que habla de ansiedad, de preocupación, de inquietud. Ahora este es el punto, si queremos caminar victorioso, usted y yo, por el valle de sombra de muerte, esta es una verdad, este es un principio que necesitamos tener presente. Puedo derramar mi corazón delante de Dios. Puedo expresarle a Dios, decirle a Dios cómo me siento. Primero, Él no se va a sorprender. Y segundo, lo estoy haciendo en el lugar correcto. Muchos salmos, incluyendo el Salmo 13, comienzan con un sentir de derrota, con un sentir de desesperación, de desesperanza. Pero ¿sabe? Termina con un canto de victoria. Y la pauta en la mayoría de esos salmos es que el salmista comienza con lamento, comienza con queja, comienza con derrota. De hecho, en la teología se le conoce a esos salmos como los salmos de lamento, así se llaman, salmos de lamento o salmos de queja, salmos que demuestran la diversidad de emociones y de experiencias humanas, que dicen, este es un hombre normal como cualquier otro. Y vemos en esos salmos un patrón muy similar. El salmista primero abre su corazón, derrama su corazón, sus sentimientos, los expresa delante de Dios y luego clama a Dios para que Dios haga algo y luego que ora. La clave, la carga se alivia, el sentir se desvanece, concluye en alabanza, termina honrando, glorificando a Dios. Y ojo con esto, porque muchas veces la crisis no se ha resuelto. Cuando usted lee el Salmo, la circunstancia es un Salmo de 6 versículos. Lo que quiere decir que las circunstancias no cambiaron del verso 1 al verso 6. Las circunstancias fueron las mismas. Nada cambió. Pero en ese compartir de sus sentimientos, de abrir su corazón a través de la oración, vemos que el salmista se fortalece lo suficiente para seguir perseverando, para seguir soportando la crisis y para incluso muchas veces encontrar gozo y paz aún en medio de la crisis. Lo que vemos es que aunque en el proceso las circunstancias no necesariamente cambiaron, el salmista cambió. Las circunstancias no, pero él cambió. Cambió su perspectiva de la prueba, cambió su perspectiva de la lucha, cambió su perspectiva de la experiencia, cambió su perspectiva de Dios. Cambió su perspectiva de él mismo, de lo que pensaba de Dios. Cambió la perspectiva en relación a los enemigos. Y esto es lo glorioso para nosotros, porque nos dice que cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, le expresamos hasta nuestras frustraciones a Dios. Escuche algo. Dios no es como tú y yo cuando nuestros hijos se quejan. Dios no se impacienta. Dios no se irrita. No, al contrario, Dios te escucha y Dios trata contigo y Dios libera su poder y libera su gracia que nos restaura y que nos sustenta. Y yo no sé lo que usted piensa, pero sea cual sea la razón de la queja, si cuando abro mi corazón a Dios, Él libera poder y gracia, eso por sí solo es más que suficiente, aunque las circunstancias no cambien. Recuerda lo que el Señor le dijo a Pablo luego de que Pablo intercediera 3 veces para que le quitara el aguijón. El mensajero de Satanás dice que le abofeteaba y le dijo: oré 3 veces para que Dios me lo quitara y Dios me respondió. Quería tener, digamos, el aguijón, la prueba, lo que estaba perturbando la vida de Pablo. Era fuerte, que dice que era un mensajero de Satanás que mandaba para que lo abofeteara. Imagínense usted.
Y que Pablo diga, y oré a Dios 3 veces. ¿Y cómo dice el dicho? ¿A la tercera? A la vencida. ¿Verdad? Y me lo quitó. Pero eso no es lo que dice. Dice, oré para que me quitara. No me lo quitó, pero me dijo. Alguien dice amén. A veces tú no necesitas que Dios te quite las circunstancias. Tú lo que necesitas es que Dios te diga, alabado sea el nombre del Señor. Y me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Alabado sea el nombre del Señor. Y en este salmo vemos algunas cosas que hay en el corazón de David que se revelan, cosas que le consumían, cosas que nos pueden consumir a nosotros en la sala de espera de Dios. Hoy les voy a dar esas cosas que no son muy aceptables a la mente de la religión. El domingo que viene no se lo puede perder porque es la conclusión. Pero en la sala de espera de Dios, así como David, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Usted puede encontrarse, y yo, en un momento, en un punto de su vida que está esperando en Dios, que lo primero que venga a su mente es la idea, el sentir de que Dios se ha olvidado de él. ¿Ah? David sentía que Dios lo ignoraba a él, que Dios ignoraba la gravedad de su situación. David sentía como que, Dios, a ti no te importa lo que está pasando. Ahora note que no le preguntó al Señor, Señor, ¿te has olvidado de mí? No se lo preguntó. Él habló categóricamente. David concluyó, a causa de la espera prolongada y las circunstancias, David concluyó, tú te olvidaste de mí. Está preguntando, ¿hasta cuándo me vas a mantener en el olvido? Y es obvio que David le había rogado a Dios para que interviniera en la crisis, pero nada había cambiado en la circunstancia. Y le pregunta a Dios, ¿te vas a acordar de mí otra vez? En otras palabras, ya te olvidaste. ¿Me vas a ayudar en algún momento? Pero no solamente podemos estar sintiendo que Dios nos ha olvidado. Mira lo que dice después, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? En otras palabras, no solamente, esto más fuerte. Porque una cosa es que se te olvide a alguien, otra cosa es que tú desprecies a alguien. Una cosa es que se te olvide algo, otra cosa es que te abandonen. ¿Entiende ahora? Ahora lo que se está sintiendo, no solamente tú me olvidaste, tú me abandonaste. Y me abandonaste en las manos del enemigo. ¿Hasta cuándo vas a esconder tu rostro de mí? Además de sentirse olvidado, David se sentía abandonado. Y recuerden que el rostro de Dios, cuando habla del rostro de Dios, es un símbolo de la presencia de Dios, del favor de Dios, de la provisión de Dios, de la bendición de Dios. Cuando se habla del rostro, de eso se está hablando. Por lo tanto, al decir que el Señor estaba ocultando su rostro, David estaba expresando su sentimiento de que Dios lo había desechado, de que Dios lo había abandonado, de que Dios le había retirado su favor. Y hay una de dos posiciones donde nos vamos a encontrar en este mundo: o bajo el favor y la bendición de Dios, o bajo maldición. Así de sencillo. Y David se siente de esa manera. Las circunstancias, su soledad, ejercieron tal influencia en él que llegó a dudar del Señor y del pacto del Señor. Pero no solamente eso. Mire el verso 2. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? Él mismo se estaba aconsejando, pero no estaba diciendo cosas buenas. Está sintiendo que lo abruman, que lo sobrecargan pensamientos de duda, de tristeza. Déjeme decir, usted lo ha escuchado decir, por eso lo reitero una vez más. El campo de batalla número 1 que el enemigo usa para derrotarte es tu mente. Él lanza pensamientos, en los hijos de Dios, y a lo mejor alguien piensa diferente, pero el enemigo no tiene parte ni suerte en la vida de los hijos de Dios. Pero busca estrategias, y una de ellas es atacar tu mente, tu forma de pensar. Déjeme decir algo más: la imaginación humana es tierra fértil para las semillas del enemigo. La imaginación. A veces nos ponemos a elaborar cosas en nuestra mente y llegamos hasta conclusiones. Yo recuerdo que en una ocasión un hermano de esos, que no podemos decir siempre se queja, pero el 90% de las veces,
A mí me llama un domingo después del culto, pastor. Si la Robobetia lo llama a usted un domingo después del culto, ¿qué usted piensa que le va a decir? Pastor, qué buen culto, qué buen mensaje, ¿cierto? ¿Verdad? Qué tremenda unción, pastor, qué lindo los hermanos, aleluya, ¿no? Y suena el teléfono. Bueno, está bien. Y suena el teléfono, uno está regresando a la iglesia, almorzando con la familia. Dígame que me hagan ya digestión. Le respondo, dice el hermano, pastor, necesito hablar urgentemente con usted. Ok, ¿qué quieres hacer? Dice, yo necesito ir a su casa. Mi casa, ok, pues venga a mi casa. Está bien, en lo que él decide venir y llegar a la casa, yo hablo con mi monaguillo, Zulema. Monaguillo. Sí, porque es como una hija para mí. Y le cuento, me llamó fulano y no me gustó el tono, y empiezo yo a revisar todo lo que había pasado y mire con qué trabajo vivía yo. Ya Dios me hizo libre de eso, pastor, usted también, ¿cierto? No me preocupa. Y me pongo a imaginarme y ahora bien, y yo buscando, revisando todo, ¿qué pasó en la iglesia? Es que este brother viene, la imaginación humana es un semillero fértil para la actividad del maligno. Porque te empieza a meter cosas en la cabeza y tú empiezas a imaginar cosas y ahora sí que se acabó el mundo y cuando fíjate que cuando el hermano llega a la casa, que toca la puerta, que yo a la puerta y aquí tampoco, ¿no? Pero no tan calmo, güey. Pastor, tengo que hablar seriamente con usted. Yo no sé por qué, pero Dios me mandó el hermano multiqueja, ¿ok? Dios me mandó a que le diera esto. Me dio un sobre, se fue y tenía una ofrenda de $400. La imaginación humana es semillero de Satanás. Empieza a trabajar en tu mente, empieza a sembrarte cosas que no son y a ver lo que no era. Y después tuve que pedirle perdón a Dios. De verdad, tuve que pedirle perdón a Dios. A tal punto le pedí perdón a Dios porque me había equivocado tan violentamente, Luis, que decidí darle toda la ofrenda a Dios. Y después dije, no, porque es una bendición para mí. Sí, que yo digo, lo di el tiempo y te acabó. Y el tiempo, Dios no es abusador, ofrende la comisión. Hermano, preste atención a su mente en los momentos exactos. Cuando estás en la sala de espera de Dios, ten cuidado con el semillero de Satanás si se lo brindas, porque si él ve el terreno fértil, olvídate que él va a lanzar semillas para ahí porque quiere desestabilizarte, quiere que te pongas a imaginarte, a pensar, que crezca la mata de la duda. ¡Ay, Dios me abandonó! ¡Dios me dejó! Muchos de nosotros podemos identificarnos con la experiencia de David. Muchas veces cuando estamos en una crisis o en un valle de pruebas, de desafíos y no vemos que las cosas cambian, cuando no podemos ver más allá, cuando el futuro es incierto, y de hecho el futuro siempre será incierto para nosotros, mente finita, entonces la mente comienza a trabajar y comenzamos a ver lo que no es, a percibir las cosas erróneamente. Si no estamos alertas, si no actuamos, los pensamientos negativos nos van a consumir, nos van a ahogar. ¿Hasta cuándo? Dice el verso 2, la última parte. Será enaltecido mi enemigo sobre mí. En otras palabras, mire la profundidad de lo que está pasando aquí. Me has olvidado, me has abandonado, pero él está abriendo su corazón donde lo tiene que abrir. Él no puso en su muro de Facebook aquí, ¿cómo se siente David hoy? Dios me ha abandonado. Él no agarró el teléfono y llamó, no, porque me ha abandonado. No, él lo llevó a la presencia de Dios. Ese es el punto. Tú y yo nos vamos a sentir, claro que sí, en algún momento así en nuestras vidas, pero it's okay si lo traes donde lo tienes que traer. Bendito sea el nombre del Señor. No solamente me olvidaste, no solamente me has abandonado, él está diciendo a Dios cómo se siente, sino que el enemigo me tiene derrotado.
continuamente. Un sentir de derrota continua. Dice que el enemigo se enaltece sobre él. David estaba convencido de que el enemigo estaba prevaleciendo sobre él. Y si el escenario de este salmo es, como dicen muchos eruditos, la continua persecución del rey Saúl contra David, si esto es lo cierto, entonces por supuesto que el enemigo se estaba enalteciendo. ¿Qué estaba pasando? Mientras David huía, ¿dónde estaba Saúl? Todavía en el trono. Mientras David se escondía, ¿quién era Saúl? Saúl era el rey. Y David no podía ver que en realidad quien estaba prevaleciendo no era la cacería continua. Estaba prevaleciendo era Dios, porque estaba trabajando en el carácter de David. Bendito sea Dios. Y cada día difícil, cada día peligroso que David pasaba, era un día más que Saúl no lograba su objetivo. ¿Se da cuenta? Pero era un día más de acoso, era un día más de temores, de huir, de esconderse. Escuche, hermano y amigo, no es diferente para nosotros. En los momentos de angustia nuestros sentimientos pueden desvirtuar la realidad, pero aún así usted puede expresarlo delante de Dios. Estas cosas que David experimentó es común también para nosotros, especialmente cuando nos sentimos atrapados en una de esas pruebas que parece no terminar, cuando llevas tiempo y tiempo orando y estás en la sala de espera de Dios y ves que no pasa nada, no sale ni siquiera el doctor a darnos un reporte. Ese sentimiento que nos puede sobrecargar a nosotros, que nos puede abrumar a nosotros. Por eso necesitamos dejar que nuestra mente sea gobernada por el Espíritu y por la palabra. Tenemos que obligar a nuestra mente a desechar los pensamientos que no vienen de Dios y enfocarnos en lo que de verdad es de Dios. Y preguntarle, ¿qué me dice la Biblia? Me dice que yo puedo abrir mi corazón delante de Dios. Y en unos minutos yo voy a invitar a todos aquellos entre nosotros, aquellos de ustedes que tengan algo, alguna inquietud en su corazón. Yo los voy a invitar a que en un minuto vayamos juntos a la presencia de Dios. Lo va a hacer desde su silla o puede pasar aquí al frente, pero vamos a orar y vamos a hablar con Dios. No hay lugar más alto, más grande que estar a sus pies. Y no hay mejor lugar para abrir nuestro corazón y mejor persona para derramar nuestro llanto que en la presencia de Dios. Porque lo que yo considero es, ¿qué me dice la Biblia? Les voy a decir algunas. Le dije que esto era duro para la religión, ¿no? Le voy a lanzar mi seed number 2 contra la religión. Hay algo que es imposible para Dios. Silencio. Para Dios es imposible olvidar sus hijos. No porque no sea capaz, Él es todopoderoso. Él lo puede todo, omnipotente, todo lo puede. Pero Él soberanamente ha determinado y ha decidido. Su palabra está llena de ejemplos. Que no te va a olvidar, hermano. Él lo decidió. Él mismo dijo, me voy a poner esta imposibilidad a mí mismo. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama gracia. Se llama misericordia. Y el hecho de que tú no lo veas, de que yo no lo vea, el hecho de que yo esté como David, no quita la realidad de lo que la Biblia enseña. Dios no se olvida de sus hijos. No se olvida. Tú y yo nos olvidamos. Tú y yo le damos la espalda. Somos especialistas en eso. Pero el Dios que es omnipotente, que todo lo puede, ha decidido que algo va a ser imposible para Él, porque Él lo decidió. Es imposible que se olvide de sus hijos. Yo conozco hijos que literalmente se han olvidado de sus padres. Conozco. Y
Y a veces me parece que lo tengo bastante cerca. Y es posible que algún padre se haya olvidado de sus hijos. Pero lo que es imposible es que Dios se olvide de aquel que Él compró por la sangre de Cristo. No porque no pueda, Él puede, pero lo decidió. Y en el trato de Dios con Israel, usted se pregunta qué está pasando en el mundo. Dios hizo promesas que no ha olvidado. Eso es lo que está pasando en el mundo. Y en Isaías, capítulo 49, hay una promesa a Sión, Israel, que gracias al Evangelio y gracias a Cristo nos alcanza también a nosotros. Isaías 49 dice el profeta: pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Verso 15 dice, retóricamente, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Dice Dios, aunque olvide ella, yo, dice Dios, nunca me olvidaré de ti. Es decisión soberana del que todo lo puede, no olvidarse de lo suyo. He aquí que en las palmas de las manos que tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Déjame decirte que cada clavo en la mano del Señor Jesucristo y cada herida, cada cicatriz en sus manos es la huella de que el Dios soberano decidió redimirte, salvarte y no olvidarse de ti. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, Él siempre está al tanto de cada detalle, de cada necesidad de nuestra vida. Aun cuando tú no veas su manifestación, recuerda que Él no te ha olvidado. La cruz es el gran ejemplo de que cuando Dios, si hubiera querido, lo podía haber hecho. Olvidarse de la creación, olvidarse del ser humano. La cruz es el testimonio de que Dios en su amor y su misericordia y su gracia infinita decidió no abandonarnos, no olvidarnos, sino que decidió Él mismo vestirse de humanidad. Bendito sea el nombre de Dios. Y venir a ser como nosotros, a vivir la vida que tú y yo, nadie en este mundo ha podido y podrá vivir, para pagar el precio que el Dios de los cielos exigía. Se debía pagar para no abandonarte. Él lo ha hecho. Alguien dice amén. Así que cuánto más ahora que la gracia nos ha alcanzado, ahora que podemos decir por el Espíritu Santo en nosotros, Abba, Padre, Padre. Estás en la sala de espera de Dios. Él no te ha olvidado. Ábrele tu corazón, dile cómo te sientes. No solamente eso, Él no solamente no te ha olvidado el sentimiento de la vida. Díselo. Él va a tratar contigo. Pero Él tampoco te ha abandonado. Mucho menos abandonado. Él no pagó el precio de la cruz para luego dejarte en el abandono. Pues no solamente eso, le tengo noticias. No solamente al religioso, no solamente al infierno, le tengo noticias al corazón que ama a Cristo hoy. El enemigo no prevalecerá sobre tu vida. ¿Lo crees esta mañana? El enemigo no prevalecerá sobre tu vida. Así que te voy a invitar en este momento, ahí donde estás, mientras quizás cantamos algo y adoramos al Señor. Yo sé que el tiempo ha pasado,
Pero todos nosotros cantamos hace un ratito que no hay lugar más alto y más grande. Ahora yo te pregunto, si ese es el lugar más alto y más grande, ¿cuál es el apuro en irse del lugar más alto y más grande? Que estar a sus pies. Y yo sé, por mi propia vida, porque conozco la iglesia, pero también porque siento en mi espíritu, que hay gente que no se ha atrevido, pastor, a veces ni decir cómo se siente, porque la religión le ha dicho, ¿cómo es posible? Me estoy hablando así, esa. No, ¿quién eres tú para quejarte? No. Ábrele tu corazón a Dios. Preséntale a Dios tu inquietud. Dile a Dios cómo te sientes y deja que el Espíritu Santo grite tu vida. Y si tienes que llorar, llora. Si tienes que reírte, ríete. ¿Quieres ponerte de pie esta tarde en el nombre de Jesús?